todos los derechos a sus respectivos autores y yo solo soy dueño del propio vídeo. El autor es Argonaut 32. Capítulo 18, Matemáticas posteriores apoplégicas. El sol ya había salido hacía unas horas, y Jaune tuvo que luchar para reprimir las ganas de bostezar mientras caminaba lentamente por los pasillos del castillo, haciendo todo lo posible por ignorar los susurros y murmullos que lo rodeaban que, aunque parecían crecer en intensidad todo el tiempo. Al menos no fue tan difícil esa mañana. Honestamente, estaba demasiado cansado y adolorido como para preocuparse realmente de que lo estuvieran mirando nuevamente, con la mayoría de sus funciones superiores dedicadas a tratar de recordar el camino al comedor y deseando que este mundo hubiera descubierto el café. Bueno, considerando todo, pensó que tuvo mucha suerte de encontrar el castillo todavía intacto cuando se despertó. Cuando el rey salió de su habitación, habiendo finalmente accedido a hablar con Sir Mordred, encontró su mente completamente ocupada entre tratar de procesar todo lo que su mentor le había gritado, tratar de procesar todo lo que el rey Arturo le había dicho y preocuparse por lo mucho peor que podrían ponerse las cosas, y habían pasado horas antes de que finalmente se desmayara. Por supuesto, ahora que no estaba preocupado por despertarse con un castillo destruido o un doble homicidio, o eso realmente esperaba, el castillo habría sido mucho más ruidoso si el rey o un caballero de la mesa redonda estuviera muerto, ¿verdad? Su estómago había decidido recordarle gentilmente que no había comido en más de un día, y por mucho que Aura pudiera haber curado las heridas que había sufrido, todavía necesitaba comer. Mientras continuaba su camino hacia el comedor, hizo todo lo posible para dejar de pensar en la comida y, en cambio, se preguntó cómo habían ido las cosas entre Sir Mordred y el rey. Claro, el peor escenario posible se había evitado, con suerte, pero eso no significaba que las cosas necesariamente hubieran funcionado. Después de todo, no cambiaba el hecho de que el rey tenía razones legítimas para rechazar a Sir Mordred como su hijo, así como no cambiaba el hecho de que lo había rechazado y lastimado, y no cambiaba el hecho de que la reacción de Sir Mordred había sido extrema, por decirlo menos. Ahora que lo pensaba, Odum, y si las cosas de alguna manera empeoraron entre ellos dos porque él había interferido y los había empujado a hablar. Claro, él definitivamente había creído que necesitaban tener una conversación de corazón a corazón, y su experiencia con sus hermanas le había enseñado que siempre era mejor cortar este tipo de cosas de raíz en lugar de dejar que se pudrieran, pero también estaba seguro de que nadie en su familia se había enfrentado nunca a una situación tan grave o complicada, ni sus hermanas podían demoler castillos con sus propias manos cuando perdían los estribos. Por lo que él sabía, Sir Mordred y el rey eventualmente se habrían reconciliado por su cuenta, y él presionando al rey para que le explicara las cosas a Sir Mordred, mientras las cosas aún eran recientes y crudas, y este último todavía estaba muy afectado emocionalmente por ello, básicamente había destruido ese futuro, todo porque él, una persona que ni siquiera era de aquí, no había sido capaz de mantener la boca cerrada. Buenos días, Amarillo. El ruido fuerte y repentino no fue lo suficientemente fuerte como para hacerlo saltar. Después de todo, había compartido habitación con Nora Valkyrie durante casi un año, pero lo sacó de su espiral de dudas, y miró hacia arriba para encontrar a Gareth, corriendo hacia él con una sonrisa y un saludo. Buenos días, Gareth. Jaune logró sonreír cuando la chica diminuta se acercó a él. Sin embargo, su sonrisa vaciló un poco cuando los acontecimientos del día anterior regresaron a su mente. Bajando la voz, preguntó: Hola, ¿cómo está Sir Mordred? Bueno, Sir Mordred aún no se había despertado cuando lo dejamos anoche, y no lo he visto desde entonces. Gareth siguió el ejemplo de Jaune, más que consciente de los ocupantes del castillo que los rodeaban, y de lo curiosos que estaban todos en ese momento, ella incluida. Inclinándose casualmente más cerca de Jaune, y asegurándose de que nadie más pudiera escucharla, explicó. El rey pasó repentinamente por la habitación de Agrava Inn anoche y solicitó hablar en privado con Sir Mordred una vez que despertara, así que mi hermano y yo les dimos espacio y fuimos a mi habitación para retirarnos a pasar la noche. Jaune tarareó sin comprometerse mientras procesaba la información. Claro, no había dudado realmente de que el rey hubiera ido a hablar con su mentor, pero supuso que era agradable recibir la confirmación de que lo había hecho de todos modos.
Ahora solo faltaba descubrir cómo había ido esta vez. ¿No pareces sorprendido?, observó Gareth con curiosidad. Oh, bueno, Jaune parpadeó, y cuando Gareth se inclinó aún más cerca, explicó. El rey en realidad habló conmigo, antes de ir a hablar con Sir Mordred. ¿Su majestad lo hizo? Gareth arqueó una ceja. Quería preguntar cómo estaba Sir Mordred y, bueno. La voz de Jaune se fue apagando mientras recordaba la conversación que había tenido con él la noche anterior. ¿Y tú eres el escudero de Sir Mordred?, rellenó Gareth. Cuando Jaune asintió, Gareth no pudo evitar preguntar. Entonces, ¿sabes qué sucedió para que Sir Mordred actuara como lo hizo ayer? Lo hago, admitió Jaune a regañadientes, antes de añadir rápidamente. Pero realmente no me corresponde decirlo. Lo siento, Gareth no pudo evitar gemir, frustrado por el secretismo cada vez más común que la rodeaba. Por mucho que todos le dijeran que estaba destinada a ser la más grande de los caballeros de la mesa redonda, también sentía que la gente que la rodeaba la trataba como a una niña y una escudera la mayoría de las veces. Claro, lo había esperado de sus 3 hermanos mayores, a pesar de que había sido extremadamente molesto cuando Agravain todavía había mantenido silencio a pesar de la gravedad de la situación del día anterior, y sabía que Sir Lancelot solo estaba siendo un buen mentor al no dejar que lo preocupaba afectara su aprendizaje, a pesar de que ella hubiera estado más que feliz de ayudar, pero escucharlo de un compañero escudero también la dolió más de lo que esperaba. Al mismo tiempo, sin embargo, el código de caballería era claro, por lo que ella admitió. Está bien, lo entiendo. Si los detalles te fueran contados en estricta confidencialidad, tu honor se vería manchado si los compartieras con otros. Pero, ¿Sir Mordred estará bien, al menos? No lo sé, pero espero que sí, respondió finalmente Jaune, interiormente aliviado de que Gareth estuviera dispuesto a dejar el tema, y no tendría que revelar que su madre había engañado a su padre y se había acostado con el rey, o que ella no había sido la hermana menor por un tiempo. Yo también rezo para que todo salga bien, Jaune, suspiró Gareth, antes de cambiar de tema. De todos modos, ¿cómo te sientes? Para ser honesto, ni siquiera esperaba que pudieras levantarte de la cama hoy, ¿tan malo?, preguntó Jaune secamente. Estabas en mejor forma cuando Sir Lancelot y yo te encontramos por primera vez en Snowdonia, justo después de tu batalla con el Adanc, señaló Gareth con una risita, antes de mirarlo con seriedad. ¿Estás seguro de que estás bien, Jaune? Tengo mi aura, ¿recuerdas?, le recordó Jaune a su amigo, levantando los brazos para tranquilizarlo y mostrarle que no tenía moretones. Me curo muy rápido. Gareth los inspeccionó por un momento, antes de asentir. Es bueno escuchar eso. Entonces, supongo que ahora irán a ver a Sir Mordred. En realidad, Jaune se frotó la nuca tímidamente. Iba a comer algo primero, ya que ayer no tuve tiempo de comer. Ah, cierto. Gareth se rió torpemente, antes de apartar la mirada con culpabilidad mientras admitía. Te pido disculpas por ese descuido, Jaune. Agravain y yo no esperábamos que las cosas tomaran tanto tiempo como lo hicieron, y a media mañana estábamos demasiado ocupados manteniendo a la gente fuera de esa ala del castillo para ayudarte en tus esfuerzos. Sí, me preguntaba por qué nadie nos vio. Jaune se encogió de hombros, antes de tranquilizar a Gareth. Y probablemente sea lo mejor, no creo que a Sir Mordred le hubiera gustado que alguien lo viera en el estado en el que estaba. Si tú lo dices, Jaune, Gareth aceptó sus esfuerzos con aprecio, y la pareja cayó en un silencio agradable mientras continuaban caminando hacia el comedor. Finalmente, sin embargo, la curiosidad pudo con Gareth y, con toda la naturalidad que pudo, preguntó. Por cierto, y no es necesario que me cuentes ningún detalle incriminatorio o delicado sobre Sir Mordred, pero ¿podrías molestarte en contarme algo sobre el combate con tu mentor? Todo lo que Agravain y yo pudimos oír fueron gritos de ira y el sonido de metal contra metal, antes de que siguiera un largo período de silencio. Después de eso, saliste de la habitación, mientras que tu mentor estaba desmayado en el suelo. No lo vencí en esa pelea, si eso es lo que estás pensando, intervino Jaune secamente. Teniendo en cuenta el estado en el que te encontrabas, eso parece obvio, señaló Gareth con una risita, y mientras Jaune ponía los ojos en blanco, ella continuó. Pero espero que puedas entender por qué todos en Camelot están discutiendo lo que sucedió. Incluso mi hermano y yo solo podemos adivinar lo que realmente sucedió en la habitación de Sir Mordred.
Realmente no es nada. Jaune había estado a punto de dar otra respuesta, antes de palidecer al procesar las palabras de Gareth. ¿Todos? Seguro que te has dado cuenta de que todo el mundo te ha estado mirando y susurrando, ¿verdad? Preguntó Gareth incrédulo. Quiero decir, han estado haciendo eso desde que Sir Mordred y yo regresamos hace 2 días. Jaune siseó en voz baja mientras bajaba la cabeza conscientemente y aceleraba el paso, sintiendo las miradas dirigidas hacia él con más intensidad ahora. No sabía que estaban hablando de eso ahora. No es como si pudiera simplemente acercarme a alguien y preguntarle, oye, ¿de qué estás hablando? ¿Verdad? Ah, cierto, casi lo olvido. Gareth chasqueó los dedos al recordar algo. Los cuentos que habían estado circulando sobre las aventuras que tú y Sir Mordred tuvieron en las últimas semanas han comenzado a mezclarse con las teorías sobre lo que sucedió ayer. Digamos que algunos de los rumores se están volviendo muy descabellados. Paso, gracias. Jaune rápidamente sacudió la cabeza y se cruzó de brazos, recordando algunas de las historias que Gareth le había contado cuando regresó hace 2 días. Suspirando, explicó. Mira, todo lo que pasó fue que Sir Mordred básicamente me golpeó y me tiró al suelo hasta que se calmó, eso es todo. Bueno, eso y mucho llanto, pero no pensaría menos de Sir Mordred por eso, y definitivamente no iba a decirle ni una palabra al respecto a nadie más. Afortunadamente para Jaune, antes de que Gareth pudiera seguir insistiendo con el tema, la pareja llegó al comedor. Desafortunadamente para él, el comedor estaba abarrotado, y como el número de miradas que recibía repentinamente se triplicó, se preguntó en silencio si realmente necesitaba comer esa mañana. 15 minutos después, oh, Su Majestad. Gareth no pudo evitar que la sorpresa se reflejara en su voz cuando ella y Jaune vieron a la rubia encapuchada parada afuera de la habitación a la que se dirigían. Escudero Gareth, le asintió Artoria a su sobrina mientras Gareth hacía una genuflexión, antes de que sus ojos se fijaran en el escudero alto y rubio que estaba al lado de Gareth mientras luchaba con una olla de cerámica en sus manos. Escudero Jaune. Su Majestad. Jaune devolvió torpemente el saludo con un respetuoso asentimiento, ocupado como estaba en asegurarse de que la olla llena de guiso caliente que habían liberado del comedor no corriera peligro de derramarse. ¿Sería correcto suponer que ustedes dos están aquí por Sir Mordred?, preguntó Artoria suavemente una vez que Gareth se levantó. Sí, confirmó Gareth, antes de señalar la comida que Jaune tenía en las manos. Queríamos ver si estaba bien y si le interesaba comer algo. Artoria sonrió ante la amabilidad de su sobrina, aunque una parte de ella no pudo evitar preguntarse cómo su hermana mayor había tenido tanto éxito con sus primeros 4 hijos y le había fallado por completo a su hija menor. Sin embargo, el resto de ella sabía la razón y fácilmente mantuvo esos pensamientos fuera de su rostro mientras les informaba. Sir Mordred todavía está dormido en este momento. Sin embargo, me complace informarles que su condición es mejor que el día anterior y estoy segura de que agradecería la comida y la preocupación. Oh, es bueno escuchar eso. Gareth sonrió, aunque Jaune no pudo evitar intentar estudiar el rostro del rey, sin estar seguro de si estaba siendo completamente honesto o solo estaba dando una simple broma. Artoria notó fácilmente su mirada, por supuesto, y le devolvió la mirada por un breve momento antes de volverse hacia Gareth. Perdóname, sobrina, pero ¿te importaría darnos a mí y al escudero Jaune un poco de privacidad? Hay algunos asuntos de naturaleza delicada que debo discutir con él. Por supuesto, mi señor, respondió Gareth después de solo un momento de vacilación, antes de moverse para cumplir. Una vez que se alejó, Artoria exhaló, aliviando un poco la tensión entre ella y Jaune. Luego abrió la puerta de la habitación de Sir Agravain y sugirió. Quizás le gustaría aliviarse de esa olla, escudero Jaune. Gracias, Su Majestad. Jaune asintió con la cabeza apreciativamente mientras entraba en la habitación y, casualmente, vio a su mentor durmiendo en la cama de Sir Agravain, y todavía con su armadura como siempre, una imagen a la que Jaune se había acostumbrado desde hacía mucho tiempo. Tras relajarse un poco, Jaune dejó la olla en una mesa cercana y dijo en tono conversacional. Los cocineros estaban muy ansiosos por cumplir con el pedido de Gareth. El escudero Gareth tiene buenas relaciones con los sirvientes de la cocina, desde cuando ella hizo algunos trabajos como pinche de cocina, explicó Artoria en voz baja mientras Jaune salía de la habitación,
cerrando la puerta detrás de él mientras salía, tan silenciosa y gentilmente como pudo, por supuesto. Ella nunca me dijo eso, comentó Jaune, sin estar seguro de qué más podía decir. De hecho, como pinche de cocina recibió no pocos elogios tanto por su trabajo como por su figura pálida y hermosa, recordó Artoria con agrado, y el recuerdo de Kai poniéndole el apodo de Beaumans le causó no poca diversión incluso ahora. Sin embargo, el recuerdo de la familia le recordó a su media hermana y luego a su hijo bastardo, por lo que suspiró y volvió a la realidad. Pero ambos sabemos que no estás aquí para escuchar historias del escudero Gareth. Jaune respiró profundamente, tranquilizándose. Su Majestad, creo que esta conversación sería más fácil para ambos si pudiéramos suspender nuevamente las formalidades, Jaune, dijo Artoria, interrumpiéndolo. Jaune parpadeó, sorprendido por la sugerencia del rey Arturo, pero finalmente accedió. Entonces, Arturo, ¿cómo te fue? Artoria ya había esperado esa pregunta y respondió con franqueza. Decir que no fue una charla fácil sería decirlo a la ligera. Jaune no pudo evitar hacer una mueca de dolor, preocupado de que sus peores temores se hubieran hecho realidad. Incluso con tu advertencia previa, temo haber subestimado severamente cuán fuerte y mal Mordred había reaccionado a mis palabras, continuó explicando Artoria, una parte de ella todavía silenciosamente horrorizada por las cosas que Mordred le había gritado. El tío Héctor le habría dado una palmada en el trasero si alguna vez hubiera actuado así, mientras que otra parte de ella sabía que no tenía absolutamente ningún derecho a defenderse, y mucho menos a disciplinar a su hijo. Sin embargo, justo cuando un abatido Jaune estaba a punto de agachar la cabeza y disculparse, Artoria bajó la cabeza hacia Jaune y concluyó. Pero, era algo que había que tener, y considerando todas las cosas, salió tan bien como uno podía esperar. Los ojos de Jaune se abrieron y la oferta de secuestrar a su mentor y hacer una caminata hasta que Sir Mordred se calmara murió en sus labios, mientras se atrevía a tener esperanza. Entonces, eso significa... Sí, Mordred y yo logramos llegar a quizás un acuerdo sea exagerado, pero llegamos a un entendimiento, confirmó Artoria con una sonrisa cansada, antes de que sus hombros se desplomaran y suspirara exhausta. Por supuesto, las cosas nunca volverán a ser las mismas entre nosotros, y preveo que las próximas semanas, si no meses, serán terriblemente incómodas para Mordred y para mí. Y no te equivoques, incluso con nuestro entendimiento, sigo sin creer que tengo derecho a llamar a Mordred mi hijo. Por favor, permíteme explicarte. Artoria levantó una mano en señal de apaciguamiento justo cuando Jaune abrió la boca para protestar, pues había anticipado su reacción. En silencio, se preguntó si Mordred se daba cuenta de lo bendecida que era por tener un escudero y amigo tan leal, incluso cuando comenzó recordándole. Ya sabes de la conversación inicial entre Mordred y yo, y conoces mis razones para no poder reconocerlo como mi hijo. Jaune asintió sin palabras, la conversación de anoche todavía fresca en su mente. Todo eso sería más que suficiente para descalificarme como su padre, pero lo que siento que es realmente el mayor obstáculo que me impide hacerlo es que, para decirlo simplemente, no tenía conocimiento de su existencia o relación conmigo, y mucho menos de ninguna participación en su crianza, y para cuando fue llevado a Camelot él era su propio hombre, sin ninguna participación de mi parte. Pero eso no es tu culpa. Jaune no pudo evitar hablar. Dijiste que sin saberlo, te acostaste con... Bastante. Artoria se aclaró la garganta con insistencia mientras la voz de Jaune se apagaba, incómoda por terminar esa frase. Pero eso no cambia los hechos. Yo no crié a Mordred. Nunca estuve allí para Mordred en su juventud. Ni siquiera sé nada sobre la infancia de Mordred. Los lazos de sangre pueden unirnos, pero te ruego que entiendas que nunca he sido realmente un padre para Mordred. También fue por eso que, incluso si el rey Uther Pendragon la hubiera engendrado, ella siempre consideraría a su tío Héctor como su padre, en todos los aspectos que importaban. Siguió un momento de silencio mientras Jaune digería lo que le acababan de decir, antes de finalmente preguntar. Entonces, ¿qué pasa después? Sir Mordred quedó satisfecho con esa respuesta. De alguna manera, simplemente no podía verlo. De hecho, no lo fue, confirmó Artoria sacudiendo la cabeza. Como mencioné antes, finalmente llegamos a un acuerdo.
Nunca podré criar a Mordred como un padre debería hacerlo, pero aún así me gustaría aprender más sobre cómo creció, mientras él cree que necesita ganarse mi reconocimiento, incluso si nunca puede ser público. Jaune suspiró. Supongo que este es probablemente el mejor resultado, ¿eh? Quizás, respondió Artoria con sencillez, tras reflexionar sobre el hecho de que sus instintos y experiencias, si bien eran eficaces para guiarla tanto en la guerra como en el gobierno, todavía eran insuficientes en lo que respecta a la paternidad. Nunca podremos saber cómo habrían resultado las cosas de otro modo, Jaune. Sin embargo, por si sirve de algo, personalmente estoy a favor de la nueva franqueza entre Mordred y yo. Él conoce mi posición y yo la suya también. Tienes mi gratitud, Jaune. Jaune parpadeó un par de veces mientras intentaba procesar las palabras de Arthur, antes de señalarse con el dedo y preguntar. ¿Yo? ¿A quién más podría referirme, Jaune? Respondió Artoria desconcertado. Quiero decir, realmente no hice nada, señaló Jaune mientras se frotaba la nuca torpemente, sintiéndose completamente inmerecedor de cualquier elogio que el rey le estaba dando. ¿No? Arqueó una ceja mientras estudiaba rápidamente el rostro del joven escudero, preguntándose si estaba fingiendo una falsa modestia. Sin embargo, al ver que estaba siendo sincero, simplemente le aconsejó. La humildad puede ser una virtud, Jaune, pero te haces un flaco favor a ti mismo y a las personas a las que has ayudado cuando no reconoces tus logros. ¿Mis logros? Jaune se sintió completamente perdido. ¿Creías que cualquiera podría siquiera empezar a ganarse la confianza de Mordred, y mucho menos ser capaz de calmarlo como lo hiciste ayer? Preguntó Artoria retóricamente. Jaune se quedó en silencio mientras pensaba en ello. Sir Mordred podía haber sido su amigo, pero incluso él tenía que admitir que su mentor no era exactamente la persona más sociable o popular del lugar. Bueno, siempre estaba Sir Agravain. Sir Agravain tenía la confianza de Sir Mordred. Después de todo, él conocía su secreto, y Jaune estaba completamente seguro de que podría haber tenido éxito donde Jaune lo había logrado. Eventualmente. Si no hubiera habido otra manera. Sin embargo, antes de que finalmente pudiera responder, Artoria continuó. E incluso si encontrarás a alguien que pudiera hacer por Mordred lo que tú hiciste, Jaune, ¿crees que también me habrían cuestionado, y mucho menos desafiado? Cuando Jaune se quedó sin palabras una vez más, la única persona que se le ocurrió que lo había hecho fue Sir Tristán. Durante la fiesta, Artoria concluyó. No se equivoquen, me siento verdaderamente honrado por la confianza que mis caballeros tienen en mí. Pero en esta situación, no veo a ninguno de ellos presionando el asunto, insistiendo en que busque a Mordred, especialmente no después de escuchar mi razonamiento. En cambio, habrían tenido fe en que mis acciones eran lo mejor, y las cosas habrían terminado allí. Bueno, supongo que entiendo tu punto, concedió Jaune, sin saber qué más se suponía que debía decir al respecto. Pero también se sentía mal dejarlo así que Jaune se devanó los sesos por unos momentos, antes de intentar tranquilizar a su señor y amigo. Oye, por si sirve de algo, Arthur, no es que no tengas mi confianza ni nada. Es solo que, bueno, claro, no dudo de que harás lo que creas correcto, pero ambos somos humanos, ¿verdad? Artoria parpadeó antes de asentir lentamente en señal de acuerdo. Tomando eso como su señal, Jaune decidió terminar rápidamente antes de poder meter la pata otra vez. De todos modos, puedes confiar en que te cuestionaré si no entiendo algo, y te desafiaré si no estoy de acuerdo con algo, ¿de acuerdo? No es que esperara tener que hacer eso a menudo, a pesar de la situación actual, por supuesto, pero como líder compañero definitivamente podía entender que cuestionara sus decisiones, aunque Jaune solo había sido un fraude al frente del equipo JNPR por menos de un año, donde Arthur era un rey honesto con quizás 2 décadas de experiencia. Sin embargo, en lugar de responder, Artoria se tomó un momento para observar el rostro de Jaune. Entonces sus ojos verdes se encontraron con sus ojos azules, y ella exhaló lentamente antes de responder. Te pediré que cumplas esas palabras entonces, Jaune. Jaune simplemente asintió en respuesta. Después de todo, esas eran las palabras de un Ark, y un Ark nunca incumplía su palabra. Notas del autor. Perdón por lo mucho que tardó esta actualización también.
Estuve muy ocupado en los últimos 2 meses una vez que regresé al trabajo, y aunque el hada de la trama vino a mí unas cuantas veces, fue para una idea no relacionada con esta historia, así que fue divertido. De todos modos, con respecto a este capítulo, la primera mitad está destinada a abordar la autodesprecio innata de Jaune, los eventos generales del día anterior y cómo los rumores que circulan en Camelot sobre él y su mentor no se han abordado en lo más mínimo, mientras que la segunda mitad está más directamente relacionada con las consecuencias de la charla de Artoria con Jaune el día anterior, así como con un ligero vínculo sin ninguna consecuencia. Aparte de eso, honestamente no tengo nada. La conversación de Artoria con Jaune debería hablar por sí sola. Lamento que este capítulo haya sido tan corto. Originalmente se suponía que sería más largo, pero decidí dividirlo en 2 por la única razón de que ya se había extendido lo suficiente. Capítulo 19. Amistades que perdonan. Capítulo 19. Amistades que perdonan. Mordred se movió cuando el olor de la comida le hizo cosquillas en los sentidos, y con un gemido y un esfuerzo, lentamente levantó su cansado cuerpo. Entonces parpadeó, al darse cuenta tardíamente de lo completamente agotada y apática que se sentía. Eso fue ciertamente inusual. Después de todo, su constitución única debería haber asegurado que estuviera por encima de cosas tan triviales como el agotamiento, especialmente considerando que estaba muy segura de que no había pasado las últimas horas entrenando contra los últimos experimentos de madre. ¿Estaba ella enferma? ¿Podría siquiera enfermarse? Lo más importante, ¿a quién le importaba? Mordred fácilmente desterró su malestar físico, una habilidad muy útil al crecer con madre, su mente ocupada concentrándose en cosas más importantes. Padre, su padre, a pesar de todo lo que había pasado, a pesar de todo lo que ella era, en realidad no la odiaba. Una amplia sonrisa amenazó con partirle la cara mientras recordaba cómo había terminado la conversación con su padre, antes de que desapareciera inmediatamente cuando recordó todo lo que la había llevado hasta allí, y sintió la necesidad de simplemente estrellar su cabeza contra la pared repetidamente hasta olvidarlo todo. No, espera, eso no borraría los recuerdos de padre, de lo que ella había dicho y hecho. Al final, Mordred simplemente se conformó con enterrar su rostro cubierto en sus manos y gemir en voz alta por la frustración, antes de que una mueca se apoderara de sus rasgos. Claro, ahora entendía por qué padre la había rechazado como su hijo, pero no creía que pudiera olvidar alguna vez esa sensación de dolor cuando intentó por primera vez decirle las buenas noticias, y él la rechazó fríamente, negándose siquiera a mirarla. El puño de Mordred comenzó a apretarse cuando el recuerdo hizo que su pecho se sintiera insoportablemente apretado, pero rápidamente sacudió la cabeza, tratando de aclarar esos pensamientos a la fuerza. Se disculpó y se explicó. ¿Por qué no podía simplemente dejar ir su ira? ¿No se suponía que el perdón le saldría de forma natural? Y todavía, esta vez, Mordred no impidió que su puño se cerrara. No es de extrañar que a su padre le resultara difícil aceptarla como hija y heredera. ¿Cómo podría el rey Arturo aceptar el fracaso de un hijo, un ser humano y un caballero de la mesa redonda como lo era ella? Y eso es todo lo que ella fue, ¿no? Ella no podía ser el hijo que el rey Arturo necesitaba o merecía, no podía ser la herramienta que madre quería, por amor a Dios, incluso había fallado en ser la mentora que Jaune había necesitado que fuera. Amarillo, mientras los recuerdos de su encuentro con su escudero el día anterior llegaban a su mente, se encontró profundamente dividida entre desear poder borrar los eventos de los últimos 2 días y simplemente desear que apareciera un agujero en el suelo y la tragara. Dios. ¿Cómo se suponía que iba a enfrentar a su escudero ahora? Ya había sido bastante malo cuando casi arruinó sus posibilidades de convertirse en escudero en Camelot. Ni siquiera podía comenzar a imaginar cuánto peor serían las cosas después de ayer. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser tan malditamente terco? Sal de aquí y déjame en paz. No. Suéltame, escudero. Entonces dime qué pasa. ¿Por qué siempre tenía que llegar tan lejos por alguien como ella? Mira, sé que solo soy un escudero, y tú eres un caballero, pero, bueno, claramente hay algo que te molesta, y me gustaría pensar que somos amigos, así que, amigos, ¿por qué no podía simplemente dejar de ser un idiota irracional y loco y cuidarse a sí mismo por una vez?
Una mano familiar, agarrándola del hombro, antes de darle un apretón tranquilizador, Mordred sintió que su rostro se relajaba detrás de su casco, incluso cuando colocó una mano sobre el lugar donde Jaune la había agarrado repentinamente ayer. Había hecho calor. Mordred sacudió la cabeza furiosamente, negándose a reconocer esos pensamientos o lo cálido que estaba su rostro. Otro punto a favor de la teoría de la enfermedad misteriosa, pensó, aunque decidió no dejar que nadie lo descubriera, especialmente su madre. Honestamente, no había ninguna razón para que ella pensara tanto en ello. Fue solo un toque, después de todo. Los otros caballeros se los daban entre sí todo el tiempo, e incluso ella no era ajena a la ocasional palmada en la espalda. Diablos. Ni siquiera podía estar segura de que Jaune lo hubiera dicho como un gesto reconfortante. Claro, era exactamente el tipo de cosas que él haría, pero al mismo tiempo había sucedido después de que ella amenazara su bienestar, por segunda vez, claro, lo estrellara contra el suelo y luego comenzara a sollozar y despotricar sobre él. En todo caso, era más probable que la hubiera agarrado en un intento desesperado por sacarla de su ira, o para tratar de evitar que lo matara accidentalmente. Por alguna razón, ese pensamiento no la hizo sentir mejor. Sin embargo, antes de que pudiera seguir pensando en sus pensamientos, alguien llamó a la puerta, lo que la hizo levantar la vista sobresaltada. «Pasa», gritó Mordred, después de asegurarse rápidamente de que su apariencia fuera presentable, pues no quería que Agravain la sermoneara ni que mostrara a su padre una apariencia desaliñada. «Estoy despierta». ¿Y quién más podría haber sido? La única otra persona que podría haber pasado a ver cómo estaba era Jaune, y ella dudaba mucho que fuera él por razones obvias. «Buenas noches, señor Mordred», lo saludó Jaune cortésmente mientras entraba con cuidado en la habitación. «Es bueno ver que ya está despierto», Mordred parpadeó, antes de que su mente finalmente procesara que la persona que acababa de entrar no era Agravain ni Arthur. La pequeña parte de ella que aún era capaz de pensar racionalmente se consideraba afortunada de haberse puesto el casco en algún momento durante su conversación con padre la noche anterior, para ocultar su rostro manchado de lágrimas, y no se había molestado en quitárselo después de que se reconciliaron y se fue a dormir. El resto de ella simplemente parpadeó otra vez. Antes de que preguntes, quiero decir, el rey quería que te dijera que lamenta no haber podido saludarte cuando te despertaste y asegurarse de que estuvieras bien, pero realmente tenía algunas cosas de las que ocuparse, explicó Jaune mientras tomaba asiento, no queriendo que su amigo se hiciera una idea equivocada de por qué su padre no era el que lo saludaba. Mientras el silencio de Mordred continuaba, rápidamente agregó: «Por cierto, realmente esperó afuera de tu habitación todo este tiempo, hasta que aparecí y lo convencí de que me dejara tomar el control. De todos modos, ¿te sientes mejor ahora?» Mordred parpadeó por tercera vez, antes de que una parte de ella se relajara inconscientemente, aliviada de escuchar que padre realmente se preocupaba por ella. Aunque solo una parte de ella. Finalmente, encontró su voz y repitió lentamente: «¿Me siento mejor ahora?» «Sí, ¿y tú?», volvió a preguntar Jaune con paciencia. «El rey me dijo que su segunda conversación contigo fue bastante buena, así que...». «Así es», confirmó Mordred, antes de sacudir vigorosamente la cabeza. «No, ese no es el problema. Escudero, Jaune, ¿qué estás haciendo aquí?». «Estoy aquí para ver si te sientes mejor ahora». Jaune ladeó la cabeza confundido, preguntándose de dónde había salido esa pregunta. «Debería preguntarte eso a ti», le señaló Mordred con incredulidad mientras ella lo observaba con atención. «Después de lo que te hice ayer, eso». Jaune se frotó la nuca tímidamente, cuando finalmente entendió a qué se refería Sir Mordred. «Quiero decir, no fue gran cosa ni nada, te golpeé sin piedad hasta dejarte en el suelo», rugió Mordred, furiosa consigo misma por haber perdido el control de esa manera y por la aparente falta de instinto de supervivencia de su escudero. «Casi te mato. ¿Cómo puedes no llamar a eso un gran problema?». Jaune solo pudo mirar a su mentor mientras su coraza se agitaba visiblemente por la emoción, antes de señalar en voz baja: «Pero no lo hiciste». «Podría haber», escupió Mordred con amargura mientras miraba hacia otro lado, avergonzada por lo que casi había hecho, lo que habría hecho, si la vista de su escudero derrotado debajo de ella no hubiera enfriado su ira lo suficiente para que otras emociones tomaran el control.
Confíe en ti, le aseguró Jaune con sinceridad y una pequeña sonrisa. Cuando el casco de Mordred volvió a subir hacia él, Jaune le recordó a su mentor. Te conozco, ¿recuerdas, Sir Mordred? Eres mi amigo. Sabía lo que sucedería si elegía quedarme, pero me habría arrepentido aún más de haberme ido. Tú, Mordred solo pudo sacudir la cabeza con incredulidad, antes de que su tono cambiara. Realmente eres un idiota loco e irracional, ¿no? Tal vez, Jaune simplemente se encogió de hombros después de un momento, más aliviado de ver que su amigo al menos se había calmado que de estar de acuerdo con su evaluación poco halagadora, no era tan malo, ¿verdad? Aprovechando rápidamente la oportunidad, explicó. De todos modos, realmente no estaba bromeando cuando dije que no era gran cosa, Sir Mordred. ¿Recuerdas, el peor aprendiz de Huntsman en Beacon? Los otros estudiantes me golpearon mucho peor durante cada sesión de entrenamiento y clase allí. ¿En serio? Mordred se inclinó hacia adelante. Sí, claro, no eran tan fuertes como tú, pero yo era mucho más débil en ese entonces, explicó Jaune, admitiendo en privado que eso honestamente no decía mucho. Y algunos de ellos estaban tratando activamente de ser malos conmigo. Por ejemplo, Cardin no era el tipo de persona a la que le gustaba ganar combates por un ring fuera, sin mencionar lo que él y el equipo CRDL le habían hecho, y trataron de hacerle a su equipo, fuera del ring de Glinda. Sin embargo, no vio la necesidad de darle los detalles a su mentor. Pensé que me habías dicho que los cazadores se parecían mucho a los caballeros de Camelot, recordó Mordred, y Jaune casi pudo oír el ceño fruncido en el rostro de su mentor. ¿Por qué te harían algo así? Bueno, ya sabes cómo pueden ser los niños. Jaune se encogió de hombros y suspiró, sin ver ninguna razón para entrar en detalles. Oh, él sabía por qué el otro chico lo había hecho, ya que había hablado un poco con Cardin después de ese incidente en Forever Fall, y nunca olvidaría lo que Cardin había hecho, pero los dos habían logrado llegar a un entendimiento después de eso, y estaba feliz de dejar que el pasado fuera pasado siempre y cuando Cardin nunca más intentara hacer cosas raras, y no lo había hecho, hasta donde Jaune sabía hasta que murió. Mordred evidentemente no lo hizo, ya que ella se enfureció. Entonces es responsabilidad de su mentor educarlo. ¿Cómo se pudo haber tolerado una conducta tan vergonzosa? Bueno, no es como si los monstruosos enemigos contra los que luchamos nos hubieran mostrado piedad, señaló Jaune, recordando cómo el colmillo blanco había causado la brecha, así como su ataque a Mitty y Vale, con hardware militar atlesiano pirateado y bullets llenos de Grim. Sin embargo, al menos Sir Mordred parecía haber estado lo suficientemente distraído por el cambio de tema, por lo que continuó. Supongo que nuestro maestro quería que al menos fuéramos capaces de manejar esas cosas. Eso no es excusa para permitir que tus pupilos caigan tan bajo. Insistió Mordred indignado, preguntándose por qué ella seguía sorprendida por él. Por supuesto, Jaune no vería nada malo en lo que ella le hizo. Ni siquiera veía nada malo en que sus hermanos de armas le hicieran algo aún peor. Caballeros, cazadores, como campeones del reino, debemos ser ejemplos para la gente, ser mejores que nuestros enemigos. Bueno, estaba mejorando, la última vez que lo vi, dijo finalmente Jaune, defendiendo el nombre de Cardin, y habría dado $100 por fotos de los rostros de Pirra, Ren, Nora y Ruby si pudieran verlo ahora. Y la mayoría de los trenes en Beacon no eran así, te hablé de mis amigos, ¿recuerdas? TCH, Mordred chasqueó la lengua, sintiendo que su irritación aumentaba inconscientemente ante el recuerdo de su escudero, contándole felizmente todo sobre sus amigos, el que sonaba como si Gareth le hubiera molestado especialmente. Aún así, al ver que el humor de su mentor comenzaba a decaer, Jaune le dio una palmada en el hombro, o hombrera, a Mordred mientras lo tranquilizaba sinceramente. Oye, está bien. Ahora tengo un mejor maestro. Bajo su armadura, Mordred se puso rígida ante el contacto repentino y familiar, su mente regresó inmediatamente a ese momento, ese día. Esta vez, sin embargo, no hubo lágrimas que nublaran su visión, ni ira ni tristeza que nublaran su juicio. Podía sentir el consuelo detrás del gesto, como el calor de un hogar. Ella podía ver la sonrisa sincera en su rostro y la amabilidad en sus ojos. Ella podía escuchar la honestidad en su voz. Y ella podía sentir algo apretándole el pecho. Realmente lo dijo como un gesto reconfortante, ¿no? Incluso después de todo lo que le había hecho.
Dios, ella realmente no merecía un amigo como él. Lo siento, dijo Mordred finalmente, incapaz de mirarlo a los ojos por más tiempo. Si realmente fuera un mejor mentor, no debería haber perdido el control de esa manera, señor Mordred. Jaune solo pudo suspirar, decepcionado de que sus intentos de animar a su mentor habían fallado una vez más. Yo solo, Mordred no pudo evitar seguir contando su sinceridad. Es solo que, cuando escuché que el rey era mi padre, y luego, cuando él, lo sé, dijo Jaune con dulzura, sin dejar de acariciar la hombrera de su mentor. Tu padre me lo contó todo, ¿lo hizo? Mordred parpadeó, sorprendido por la noticia. Él fue a verme anoche para preguntarme cómo estabas, explicó Jaune. Así que, sí, mira, sé cuánto lo amas, y ni siquiera puedo empezar a imaginar cómo te habrás sentido cuando te rechazó. Lo que intento decir es que entiendo por qué perdiste el control como lo hiciste, ¿de acuerdo? Esta vez, Mordred ni siquiera se molestó en buscar en su rostro alguna señal de engaño. En cambio, después de tomarse un momento para recomponerse, prometió: no volverá a suceder. Estoy seguro de que no será así. Jaune no dudó ni un instante. Quiero decir, después de todo, tú y el rey ya habéis llegado a un acuerdo, ¿no? Lo hicimos, asintió Mordred, antes de fruncir el ceño. Jaune, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Seguro? Dijiste que entendías cómo me siento, ¿verdad? Confirmó Mordred, antes de admitir con inquietud. Entonces, ¿es extraño que me resulte difícil perdonar a mi padre? Sé por qué lo hizo, pero, Jaune se tomó un momento para mirar a su mentor a los ojos, o al menos, intentarlo. Su casco lo hacía bastante difícil, antes de decir finalmente: no es raro. En realidad, quiero decir, perdonarlo es lo correcto, aclaró rápidamente Jaune, pero eso no lo hace fácil. Usted es solo un ser humano, Sir Mordred. Usted lo admiraba y se preocupaba por él incluso antes de saber que era su padre. Incluso si sabe por qué lo lastimó, eso no cambia el hecho de que usted fue lastimado, y se necesita tiempo para que sane. Mordred soltó un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo, antes de responder: gracias, Jaune. Oye, ¿para qué están los amigos? Jaune sonrió suavemente, antes de recordar su conversación anterior con Arthur y agregó: si te sirve de ayuda, solo recuerda que el rey también es un ser humano, ¿de acuerdo? Puede que haya hecho lo que creía correcto en ese momento, pero no es perfecto. Al final, lo que importa es que usted se preocupe por él, Sir Mordred, y que el rey Arturo se preocupe por usted, concluyó recordándole Jaune. Solo tenga eso en cuenta, ¿de acuerdo? Mordred pudo sentir que sus labios se curvaban hacia arriba mientras asentía. Si había algo que su padre le había enfatizado ayer, era que él verdaderamente, genuinamente, se preocupaba por su hijo. Y aunque quizá no mereciera el amor de su padre, por Dios que lo ganaría. Así como también desearía el perdón y la amistad de Jaune. Jaune suspiró aliviado en silencio porque su discurso motivacional parecía haber funcionado finalmente, y cambió de tema a la fuerza antes de que las cosas pudieran recaer nuevamente. De todos modos, no sé ustedes, pero no he comido mucho durante unos días, así que, ante la mención de comida, el estómago de Mordred rugió, recordándole que ella tampoco había comido en casi 2 días, y que originalmente se había despertado por el olor de la comida. Mientras su rostro ardía detrás de su casco, Jaune se rió entre dientes y se levantó, antes de agarrar la olla de guiso caliente que habían traído de las cocinas. Toma, Gareth y yo tenemos esto para ti. Mordred estaba a punto de agradecerle nuevamente, antes de que la mención de su hermana mayor la hiciera detenerse. Jaune solo pudo suspirar, consciente de la inexplicable e implacable hostilidad de Sir Mordred hacia Gareth, y mientras le entregaba la olla grande y una cuchara, se preguntó si debería aprovechar la oportunidad para intentar arreglar su relación una vez más. Pasillo que conduce a los alcobas reales. Por la misma época, Artoria se tomó un momento para asegurarse de que el pasillo estuviera completamente desprovisto de vida, antes de finalmente permitirse un momento para relajarse, aunque se aseguró de que la magia de Carnwenan todavía estuviera activa a su alrededor. El rey perfecto siempre tenía que ser siempre perfecto, después de todo, y no estaría bien que un transeúnte lo viera en ese estado.
Claro, había estado despierta por períodos más largos durante la campaña, y su vaina mantenía su salud física perfecta, pero había pasado bastante tiempo desde que había estado tan agotada mental y emocionalmente. Por otra parte, no era como si descubrir que tenía un hijo bastardo fuera algo que le sucediera a menudo, por lo que sintió que su estado actual podía ser perdonado, aunque nunca permitiría que alguien más lo viera, por supuesto. Al menos esa situación ya había terminado. Se había reconciliado con Mordred, había llegado a un entendimiento con ella y, con la ayuda de su escudero, Artoria se sentía segura de que Mordred no iba a destruir Camelot en un ataque de ira. Ahora solo quedaba lidiar con las consecuencias. ¿Por qué Mordred le fue ocultado? ¿Cómo diablos Morgan había criado a Mordred? ¿Cómo diablos Mordred podía parecer un adulto a pesar de tener definitivamente menos de una década? Si alguien más sabía de la identidad de Mordred, el hecho de que el escudero de Mordred sabía de su verdadera identidad, el hecho de que realmente había podido verla como humana y estaba dispuesto a enfrentarse a ella, las consecuencias del alboroto de Mordred, y los intentos de Agravain de contenerlo, Artoria meneó la cabeza con consternación, apenas reprimiendo un gemido. Por un momento, se preguntó brevemente si simplemente podría tomar un descanso primero y resolverlo todo una vez que estuviera bien descansada. Después de todo, no parecía estar presionada por el tiempo, y hacer planes mientras había estado despierta durante 2 días seguidos parecía una idea horrible. Pero al mismo tiempo, como rey, tenía sus deberes. Artoria suspiró, antes de que sus instintos y experiencia la ayudaran a encontrar el curso de acción ideal. Un baño caliente y una breve siesta bastarían para revitalizarla, y con la ayuda de Guinevere debería haber podido manejarlo todo esa noche. Por supuesto, eso también planteó la cuestión de cómo reaccionaría Guinevere al enterarse de que Artoria se había acostado con otro, incluso si había sido sin saberlo, pero no era como si hubiera planeado ocultarlo de todos modos. Incluso si su matrimonio era una farsa, Guinevere era su esposa y no le guardaría secretos. Artoria suspiró nuevamente, antes de decidir simplemente terminar con esto lo más rápido posible, aunque solo fuera para poder finalmente tener un merecido descanso. Ese feliz pensamiento duró hasta el momento en que abrió la puerta y encontró a Sir Lancelot fornicando con Lady Guinevere en su cama. Notas del autor. Algo. Finalmente he vuelto. Algo, ahogándome en el trabajo. Algo, odio el diálogo. Algo, detesto el diálogo. ¿En serio? ¿Por qué sigo haciendo escenas con tanto diálogo como estas? ¿Recuerdas que dije que el capítulo anterior originalmente iba a ser más largo? Eso es porque este capítulo era como terminaba el anterior. Pero, después de escribir las secciones de Gareth y Artoria, revisé mis planes para la sección de Mordred, y decidí que merecía su propio capítulo, también porque me llevaría mucho tiempo escribirlo, lo cual sucedió. Y hablando de la sección de Mordred, Dios mío, esto tampoco fue fácil. Para decirlo sucintamente, las emociones de Mordred son complicadas. En primer lugar, está muy contenta de que Artoria le haya dado una oportunidad, porque, por supuesto, cree que necesita ganarse el amor de Artoria, pero también está profundamente desconsolada por el rechazo previo de Artoria a sus 2 capítulos y 2 días en el universo hace 2, mientras que también se siente culpable y se odia a sí misma por el hecho de que no puede simplemente perdonar a Artoria. Casi golpear a Jaune hasta la inconsciencia tampoco ayuda en ese sentido, mientras que también sigue estando extremadamente agotada emocionalmente por haber desahogado su ira y frustración en Jaune y Artoria el día anterior en el universo, mientras que también todavía se tambalea por todas las revelaciones que Morgan y Artoria básicamente le han dado en los últimos 3 capítulos, y 3 días en el universo, y eso sin mencionar el hecho de que todavía ama y se preocupa profundamente por su padre, la persona a la que siempre había admirado. Si no fuera así, no se estaría tomando las cosas tan mal, pero no puede olvidar el dolor en el que una vez colocó a Artoria, básicamente se ha hecho añicos por los eventos de los últimos días. Y, por supuesto, todo esto se ve coronado por el latigazo emocional que está sufriendo por todas estas emociones conflictivas simultáneas, lo que la confunde porque carece de la experiencia o la madurez para comprender lo que está sintiendo, y mucho menos cómo manejarlo. En resumen, es complicado y espero haber logrado transmitir la mayor parte en el capítulo, aunque una parte de mí lamenta haber intentado lidiar con esto.
Y antes de que alguien pregunte, sí, sé que Mordred es descrito en Apócrifa como básicamente luchando como un berserker, usando deliberadamente tácticas injustas y sus instintos para luchar con la mayor eficiencia sobre el uso de la elegancia de un caballero o la belleza de la esgrima. Este, no es ese Mordred. Esta sigue siendo la Mordred de los últimos días de la Edad de Oro de Camelot, que se ganó su lugar entre los caballeros de la mesa redonda a través de una demostración de su magnífica esgrima al rey a quien adoraba como perfecto, aunque eso claramente está en declive ahora, que ingenuamente sigue el camino de la caballería como se muestra en los libros ilustrados para niños porque no sabe nada mejor, aunque con la ayuda de Jaune y Agravain está mejorando, y que declara orgullosamente que, como campeones del reino, están destinados a ser mejores ejemplos que sus enemigos, a pesar de que el rey perfecto es en gran medida una persona que se rebajaría, y lo hizo, a tales mínimos. En cuanto a Artoria, Lancelot y Guinevere, estoy seguro de que no surgirá absolutamente nada importante de ahí. De todos modos, como llegamos al final de este acto, supongo que ahora es el momento tradicional para recordarle a la gente que tengo un Ko-fi, y que las donaciones no te aportan nada y no hacen nada para que los capítulos salgan más rápido. Y con esa nota, finalmente revisé mi cuenta por primera vez en más de un año, Bueno, para resumir, las ganancias de eso se destinarán a encargar una pieza real de arte de portada para esta historia, sí, el mono albino con cáncer que actualmente funciona como mi foto de perfil y portada de esta historia puede finalmente ser desterrado. Esperemos que las cosas funcionen en ese frente. Salimos de la mazmorra alrededor de las 4. El sol aún estaba a unas horas de ponerse. Cobramos las piedras y dividimos los valis en 3 partes, incluso cuando Welf se burló de que contábamos como uno solo. Welf tomó todo mi equipo, excepto mi gambesón y mi espada, y se fue a su forja. Dejándonos a mí y a Ina solos en Babel.